Vamos a iniciar con este primer ejercicio. Y en este ejercicio nos piden determinar continuidad en x igual a 3. Como siempre, es importante que nosotros tengamos claro cómo debe interpretarse esta función, vista que esta es una función seccionada o condicionada, y este tipo de funciones tienen ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta, tanto a la hora de evaluar los límites como al determinar continuidad. Para determinar continuidad, lo primero que vamos a determinar es si está definida esta función para x igual a 3. Entonces, nos remitimos a la función y vemos que en la primera condición se incluye al 3. Y esa primera condición hace referencia para los valores menores o iguales que 3. Es decir, y se obtiene sustituyendo en 2x menos 4. También esta función hace referencia a los valores mayores que 3. Así que cuando esta función toma valores mayores que 3, y se obtiene sustituyendo en x cuadrado menos 2x. Entonces, como el 3 está incluido en la primera condición, entonces vamos a evaluar en 2x menos 4. 2 por 3, 6, menos 4 es 2. Entonces, para efectos de continuidad, se cumple la primera condición. Es decir, esta función está definida para x igual 3. Ahora vamos a determinar si el límite, cuando x tiende a ese mismo número 3 de esta función, existe. Y como esta función es diferente a la izquierda y a la derecha de 3, tenemos que evaluar el límite de forma lateral. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Entonces, para valores a la izquierda de 3, utilizamos 2x menos 4 para determinar los valores de y.
Como esta expresión tiene como dominio los números reales, haremos una sustitución directa. 2 por 3, 6, menos 4, 2. Y cuando queremos darle a X valores a la derecha de 3, vamos a emplear X cuadrado menos 2X. También una expresión que no tiene restricciones, no tiene valores prohibidos, de acuerdo con los teoremas sobre límites, haremos una sustitución directa. 3 al cuadrado es 9, y a esto le voy a restar 2 por 3, que es 6. 9 menos 6 es 3. Y entonces tenemos que el límite, cuando X tiende a 3, no existe, porque es diferente cuando tiende a 3 por la izquierda a cuando tiende a 3 por la derecha. Entonces, como el límite no existe, esta función es discontinua. Y como recuerde que el límite es lo que nos ayuda a clasificar la discontinuidad, esta discontinuidad es esencial, ya que el límite no existe. Entonces, la función tiene discontinuidad esencial en X igual 3. Y las discontinuidades esenciales no pueden evitarse, es decir, esta función no podría ser redefinida. Okay. Vamos a ver cómo graficar esta función. Como para los valores menores que 3, esta función menores o iguales que 3, esta función se comporta como 2x menos 4. Vamos a determinar el intercepto en y, dándole valor de 0 a x. Como es una función lineal, solo voy a buscar los interceptos y trazar una línea recta que pase por los interceptos. Luego, igualo a 0 y tengo que x es igual a 4 sobre 2, que es 2. El intercepto en x es 2. Sabemos además que cuando x vale 3, y vale 2. Este otro punto es un punto de la gráfica y al trazar una línea recta debería de alinearse con los interceptos. Vemos que ahí se alinean los puntos. Ahora podemos hacer el trazo del gráfico.
Bien, ahora vamos a darle a esta función valores mayores que 3. Y esta función es de grado 2, es una parábola. Es una parábola que intersectaría en y en 0, también en x igual 0 y en x igual 2. Y el vértice de esta función estaría en x igual menos 1. A ver, es x menos 2. En 1 estaría el vértice, y cuando x vale 1, y vale menos 1. Y por aquí estaría el vértice. Pero recuerde que esta función solo está definida para valores mayores que 3. ¿Qué pasa si le damos valor de 4? 4 al cuadrado es 16, y a eso le voy a restar 2 por 4, que es 8. Entonces, cuando x vale 4, y vale 8. Entonces, digamos que voy a hacer un experimento aquí. Bueno, en realidad no creo que vaya a salir este experimento, pero digamos que más o menos esa sería la continuación de una parábola que viene, corta por el eje de x en 2, tendría el vértice en 1 menos 1, y luego cortaría en 0. Pero como esta función no está definida para valores menores que 0, o esa parte de la función no está definida para valores menores que 0,
Vamos a dejar aquí un indicativo de que no está definida para 0. Entonces, si nosotros evaluamos el límite gráficamente, cuando nos acercamos a 3 por la izquierda, y tiende 2, y cuando nos acercamos a 3 por la derecha, y tiende a 3. Y vemos que aquí tenemos un salto en la gráfica, una discontinuidad esencial, y esta función no podría redefinirse para hacerla continua. Recuerde que solo podemos redefinir cuando la discontinuidad sucede únicamente en un punto. Veamos esta función. Se nos pide determinar la continuidad en x igual 0. Y para esta función, cuando x vale 0, la segunda condición incluye al 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Ahora tendríamos que determinar el límite cuando x tiende a 0. Ahora bien, en esta función se incluyen para cualquier valor distinto de 0 en la primera condición. Es decir, si tratamos de hacer nuestra recta numérica e identificar qué sucede a la izquierda y a la derecha de 0. Entonces, como aquí se establece que para cualquier valor distinto de 0, y vale x cuadrado sobre 3x al cubo más x cuadrado. Y que cuando x vale 0, y tomará el valor de 1. En este caso, podemos ver que a la izquierda y a la derecha de 0, la función es la misma. En este caso, puedo evaluar el límite bilateral. Adicionalmente, si sustituimos 0 tanto en el numerador como en el denominador, estos se volverán 0. Es decir, tendríamos una forma indeterminada. Y eso, para nosotros, es un indicativo que la función, o que ese límite, tiene una solución algebraica.
Entonces, podemos factorizar el denominador. En el denominador podemos extraer x cuadrado como factor común y nos quedaría 3x menos 1. Aquí puse 2 en vez de 3. Por 3x más 1. Cancelamos las x cuadradas y para esta nueva expresión no hay problema de evaluar 0 en las x. Y si evaluamos 0 en x, esto se hace 0. Entonces, solo tendríamos 1 entre 1, que es 1. El límite, cuando x tiende a 0, es 1. Para efectos de continuidad, se cumple la primera, se cumple la segunda, y podemos observar también que la función evaluada en 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, podemos concluir que la función es continua en x igual 0. Vamos a ver el gráfico de esta función. Y sabemos que cuando x se aproxima a 0, y se aproxima a 1. Originalmente, esta función, o la primera condición, recuerde que no está definida para 1. A ver.
cuando x vale 2, digamos. Y vale .14. Vamos a ver. X vale 1. Y vale 1/4. Entonces, sería aproximadamente por ahí. Digamos que por ahí sea 1/4. Ok, y veamos cuando x vale -1. Pero -1 está lejos. Porque, a ver, el denominador se hace 0 en 0 y en 1/3. Negativo 1/3. En negativo 1/3 tenemos una asíntota vertical. O sea, aquí en la forma simplificada, si aquí nosotros hubiésemos evaluado negativo 1/3, aquí nos hubiera quedado 0 en el denominador, pero en el numerador nos queda una constante. Recuerde que eso es un indicativo de una asíntota vertical. Teníamos una asíntota vertical ahí. Entonces esta función sería algo así. Entonces, esta función, o si tomamos esta parte del gráfico, vemos que no está definida para 0. Pero al agregarle esa condición de que cuando x vale 0 y vale 1, estaríamos haciendo, o en este caso la función, la definieron tal como nosotros haríamos la redefinición. Es decir, forzamos, por decir una palabra, a que la función sea continua, dándole imagen a 0. Y en este caso, la imagen coincide con el límite. Entonces, eso hace que la función sea continua. Bien. Veamos ahora un ejercicio sobre gráficos o de límites y continuidad de forma gráfica.
Muy bien, el inciso A nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Entonces, vamos a ubicarnos inicialmente en menos 3. Y a mí me gusta siempre auxiliarme con una línea vertical que obviamente para ustedes sería el equivalente de una regla. Entonces ponemos una recta vertical en x igual menos 3 y seguiremos el trazo del gráfico aproximándonos a esta línea vertical x igual menos 3 y determinar la tendencia. O sea, nos aproximamos a esta línea vertical x igual menos 3 siguiendo el trazo del gráfico. Y vemos que a medida la función se va aproximando a esta línea x igual menos 3, y va alejándose hacia menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda es menos infinito. Ahora nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Vamos a seguir el trazo del gráfico acercándonos a la recta x igual 3, pero ahora por el lado derecho. Entonces sigo el trazo del gráfico y vemos que entre más cerca estoy de menos 3 en x, y se acerca a la recta horizontal y igual 0. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha es 0. En el inciso C nos piden determinar el límite cuando x tiende a ese mismo, a menos 1 por la izquierda, y entonces vamos a acercarnos a menos 1 siguiendo el trazo del gráfico por el lado izquierdo. Entonces, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que y se aproxima a 2. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es 2. Luego, vamos a determinar el límite cuando x tiende a ese mismo valor, menos 1, pero ahora por la derecha. Entonces seguimos el tráfico de la función acercándonos a la recta vertical x igual menos 1 y vemos que y se aproxima
a 1. Y el límite bilateral, en este caso, no existe, porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Luego, en este caso, el ejercicio nos pide determinar el límite cuando x tiende a 1. No lo pide por la izquierda y por la derecha. Simple y sencillamente dice el límite cuando x tiende a 1. Es decir, nos está pidiendo que evaluemos el límite de forma bilateral. Es decir, lo vamos a tener que evaluar por la izquierda y por la derecha de 1. Bueno, la línea queda de referencia porque no se ajusta exactamente a x igual 1. Entonces, cuando nos acercamos a la recta x igual 1 por la izquierda, y tiende a 1. Cuando nos acercamos a esa misma recta x igual 1 por la derecha, vemos que y tiende también a 1. El límite cuando x tiende a 1 es 1. Ahora nos pide determinar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a 2 por la izquierda y vemos que y tiende a 0. Y luego nos pide determinar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Sigo el trazo del gráfico por la derecha de 2 y entre más cerca estoy de 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. En el inciso I nos pide determinar el límite cuando x tiende a más infinito. Recuerde que nosotros evaluamos los límites al infinito para identificar las asíntotas horizontales. Entonces, cuando yo me alejo hacia más infinito en x, la función se aproxima a la recta horizontal y igual 0. Asíntota horizontal está en y igual 0. Y en este caso, solo se nos pide identificar dónde esta función es discontinua. Y hay que tener cuidado a veces con estos gráficos. Y por eso es bueno auxiliar que tengo. Porque si me ubico aquí, bueno, me imagino que aquí fue problemas de cómo graficar, pero aparentemente aquí en 4 debería de haber una asíntota vertical, en menos 4, perdón, dije 4, pero es menos 4. O sea, ahí hay una discontinuidad esencial, en menos 4. También vemos que en 3
solo hay límite por la derecha. O sea, aquí en 3 abajo no hay gráfico. También hay una discontinuidad esencial en x igual a menos 3. Y en menos 1 vemos también que hay un salto en la gráfica. Y al haber saltos en la gráfica, aquí también hay una discontinuidad esencial. Y finalmente, en 2, tenemos que por el lado derecho de 2, y tiende a menos infinito. Es decir, ahí hay una asíntota vertical. Por lo tanto, también hay una discontinuidad esencial. En este gráfico en particular, no tenemos discontinuidades removibles. Todas son discontinuidades esenciales. Entonces, esta función es discontinua en x igual a menos 4, en menos 3, en menos 1, y en x igual a 2. Bien, veamos el otro ejemplo. Ahí tenemos nuestra función. Y se nos pide determinar primero el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Ubico aquí en 1 y voy a aproximarme a 1 por el lado derecho. Es decir, voy a seguir el trazo del gráfico acercándome a esa recta vertical x igual 1. Y vemos que entre más se acerca el gráfico a esa recta vertical x igual 1, y tiende a más infinito. Es decir, ahí en 1 hay una asíntota vertical. Luego nos pide determinar el límite cuando x tiende al mismo valor 1, pero ahora por la izquierda. O sea, en ese sentido, voy a seguir el trazo del gráfico acercándome a la recta vertical x igual 1. Y vemos que y tiende a menos infinito. Y aquí tenemos una asíntota vertical, que usualmente los gráficos la representan con esas líneas punteadas. Luego nos pide determinar el límite cuando x tiende a 2. Nuevamente nos piden determinar un límite de forma
bilateral. Es decir, cuando no me dicen por la izquierda y por la derecha, sino que únicamente el valor, eso implica que están pidiéndome que determine el límite bilateral. Es decir, que lo tengo que evaluar por la izquierda y por la derecha. Entonces sigo el trazo del gráfico acercándome a esa recta vertical x igual 2. Y parece ser que cuando x se acerca a 2, y también se acerca a 2. Esto lo podemos verificar con la regla. Y vemos que sí, ¿verdad? Que cuando x, si sigo el trazo del gráfico, acercándome a la recta x igual 2, y se aproxima también a 2. Y si nos aproximamos a 2 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que también y se acerca a 2. El límite, cuando x tiende a 2, es 2. Ahora me piden determinar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y por la izquierda, y también de forma bilateral. Y no quiere esto llegar ahí al 3. No sé por qué razón. Pero bueno, como solo es como referencia. Entonces, si nos aproximamos a 3 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, a ver si lo puedo hacer con la regla. Sí, no hay problema. Y entonces vemos que si seguimos el trazo del gráfico, acercándonos a 3 por la derecha, y parece acercarse a 5, ¿no? Luego, si seguimos el trazo del gráfico, acercándonos a 3 por la izquierda, vemos que Y parece que tiende a 6. Y lo compruebo con la regla. Entonces, cuando X tiende a 3 por la izquierda, Y tiende a 6. Y el límite bilateral no existe, porque no es igual por la izquierda y por la derecha de 3. Luego nos piden identificar el límite cuando X tiende a más infinito. Recuerde que los límites al infinito son para determinar asíntotas horizontales. Entonces, cuando la función se aleja
hacia más infinito en X, Y tiende a esta línea horizontal, a esta asíntota, llamada Y igual 1. Y el límite cuando X tiende a menos infinito se aproxima a la recta horizontal Y igual menos 4. Luego nos piden determinar el límite cuando X tiende a menos 1. Y no nos establecen si es por la izquierda o por la derecha. Y eso implica que el límite lo tenemos que evaluar de forma bilateral. Cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, por la derecha, perdón, Y parece que tiende a menos 2. Solo lo corroboramos con la regla. Y sí, ¿verdad? Cuando X tiende a menos 1, Y tiende a menos 2 por la izquierda. Y por la derecha, perdón. Y si nos aproximamos a ese mismo valor menos 1 por la izquierda, Y también tiende a menos 2. Aunque la función no esté definida para menos 1. Entonces, y finalmente nos piden determinar dónde la función es discontinua. Igualmente no nos piden clasificarla, pero obviamente es súper sencillo. Recuerde que nosotros tenemos discontinuidades removibles cuando el límite existe, aunque la función no esté definida para ese valor. En este caso, en X igual menos 1, hay una discontinuidad, y esa es una discontinuidad removible. Luego, en X igual 1, tenemos una asíntota vertical. Miren, por la izquierda y por la derecha de 1 tiende a más o menos infinito. Entonces, la función tiene también una discontinuidad en 1, solo que en este caso es una discontinuidad esencial. Y en 3 vemos que hay un salto en el gráfico. Y de hecho, cuando evaluamos el límite, cuando X tiende a 3, vimos que el límite no existe. Indicativo de que en X igual a 3 hay una discontinuidad esencial.